Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Primero que nada, suscríbete, activa la campanita y comenta qué tal te parece este pedazo de video conforme lo vayas observando, que es lo importante. Te recomiendo que te veas el video completo, incluso la parte del final, que es lo que más va a importar incluso. Bueno, primero que nada, muchos me han preguntado ¿qué pasa si desinstalo el Apex? Bueno, como ustedes saben, yo utilizo VPN porque pues no soy de las regiones que fueron seleccionadas en el lanzamiento regional. Primero que nada, lanzamiento regional ha finalizado. Finalizó el día 6 de mayo por la tarde, por la madrugada en la zona europea. ¿Qué es lo que pasa con ello? Ya no se puede jugar el juego, los servidores están apagados, pero eso no quiere decir de que el juego no esté optando a actualizaciones dentro del juego. Si no me creen, aquí tenemos actualmente la Google Play, como se ve el juego al día de hoy. ¿Qué pasa si lo desinstalas? Porque te recomiendo que desinstales el juego. Y me hace, Destro, ¿para qué? Solo lo voy a actualizar cuando salga global. Las recompensas gratuitas, cracks. Ahorita te lo voy a dejar todo claro. Bueno, primero que nada, desactivamos lo que es actualmente la capturadora. Y para que puedan observar el día de ayer el juego Apex Legends Mobile, que lo tenemos aquí, tenemos el registro puesto. Pues se actualizó dentro, 7 de mayo, nuevamente se actualiza dentro. ¿Por qué? Porque están haciendo los preparativos para el lanzamiento global. Todo apunta a que el lanzamiento global sea el 17 de mayo. ¿Cuánto es 17 de mayo, señores? Es el día martes, que apuntaría a ser un buen día. Si todo sale bien según lo que me han comentado y lo que he podido visualizar por filtraciones. No es una fecha fake con totalidad, sino a ciencia cierta, sí se espera de que el 17 tengamos el lanzamiento global. Del 11 al 16 posiblemente tengamos mucha información nueva que estará llegando por parte de lo que es oficialmente de Apex. Quiero dejar muy en claro eso, recuerden registrarse. Bueno, en fin, vamos con lo que a ustedes les importará. Ahora, ¿qué pasa si desinstalo el juego? Bueno, primeramente yo lo voy a desinstalar. Adiós Apex, te me vas, pero vas a volver obviamente, claro que sí. Pero primero, antes de ello, le vamos a dar jugar para que vean de que los servidores actualmente, pues, sí están apagados tranquilamente. Ya para que ustedes lo puedan visualizar tranquilamente. Y no me había puesto, obviamente, mi YouTube Nap porque, pues, quita lo que es la parte de arriba del Apex. Bueno, lo típico. Entramos al Apex, todo bien, todo correcto. Trata de cargar, miramos las leyendas. Ya saben, la entry que tiene actualmente en la versión, pues, totalmente regional. Y pues nos dice de que pues sí, ya ha finalizado completamente el lanzamiento. Nos vemos en la nave de asalto y tal cual nos sale esta imagen. Y pues nos manda exactamente para la lobby. Bueno, en fin. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis queridos cracks? Bueno, si quieren lo voy a poner así para que lo puedan visualizar tranquilamente. Ahora, en dado caso, en vez de que nos salga así Apex Legends Mobile, acceso anticipado, pues le vamos a dar a desinstalar el juego. Adiós Apex, te me vas tranquilamente. Y miren lo que nos aparece. Señores, registro previo. Claro que sí. Destro, ¿por qué te aparece el registro previo? Porque tienes que desinstalar el juego para obtener las recompensas gratis. Claro que sí, le damos instalar si está disponible. Aquí lo están visualizando, que tranquilamente nos está dando todo toda la aplicación nos está dando todo lo entendido. Entonces, bueno, si no lo ven, pues aquí lo tenemos actualmente. Aquí te aparece registro previo. ¿Por qué? Porque desinstalé el juego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dale registro previo, dale instalar si está disponible. Y tenemos actualmente todas las cositas muy importantes. Ahora, ¿por qué me sale así? Porque ya tenemos el registro actualmente. Y como pueden visualizar, Apex Legends tal cual ya no me va a salir para instalarlo. Me va a salir para registrar. Y como he recargado la página, ahora me salen las recompensas que tenemos actualmente acá. Así que señores, como pueden visualizar, no sé si esto me deja ponerlo, sí, me deja ponerlo acá. Recompensas por logros, aquí tenemos todas las skins, incluso la actualización de los millones de registros. Así que te recomiendo desinstalar el juego. Bueno, registrarte para que te den las recompensas cuando instales el juego. Así que sí, para los que estaban preguntando, ¿qué pasa si yo jugué la fase regional? Pues desinstalas el juego, ve a registrarte y ya te saldrá todo esto, seas de la región que seas, porque recuerda que esta cuenta que yo tengo aquí es de México. La desinstalé, me registré y ya me salen las recompensas, hasta el Pathfinder. Bueno, la verdad es que todo perfecto, señores. Me esperaba algo muy bueno por parte de, obviamente, de Apex. Y como pueden visualizar, me sale Apex Legends Mobile, acceso anticipado, anular registro, porque esto está a nada de llegar. El precio del juego será de 5 GB, por si preguntan. Así que todo perfecto, todo bien. Cualquier duda que hayan tenido actualmente en el juego, pues aquí se las he solucionado. Bueno, hablemos de lo siguiente, que es lo que más importa. Ya hablando sobre lo que es la fase de registro, así que vamos a darle, que es lo más importante. Primero que nada, Apex Legends Mobile, como ustedes saben, tuvimos una fase de 2 meses en la cual se estaba probando el juego regionalmente. Debo ser sinceros, todo lo que he jugado, desde las rankeadas, el pase de batalla, todo lo que he jugado, se me ha hecho muy fluido el juego. No he visto un bug terror horrífico, horrorífico. Podríamos decir de que, como ustedes saben, cuando sale un juego así, para algunas regiones, para que lo ponen, es como que para ver qué bugs tiene. A ver,
El único problema que he estado viendo es que la texturización del juego a veces tarda en cargar, es lo único. Bajones de FPS son muy raros en mi móvil, pues son muy raros. Pero fuera de eso, el gameplay, la suavidad con la que jugás, la tranquilidad con la que jugás, las sensibilidades, todo está muy bien. Este juego, o sea, es GOTY de móvil en este año. Si es que si no lo ponen como GOTY, o sea, GOTY Game of the Year, juego del año, de móvil, no lo veo. Porque honestamente lo veo muy fuerte para ser el mejor juego de 2022 de móvil. Sí, porque Warzone Mobile va a salir hasta 2023. Y lo más seguro es que Rainbow Six Mobile también, e incluso Valorant Mobile. Pero Apex ya está hecho, ya va a salir, ya no hay nada que hacer. Entonces como que, bueno, vamos a darle, que es lo importante, démosle con todo. El Apex lo ha demostrado. Y ustedes también lo han demostrado. ¿Por qué, Destro? ¿Por qué me dice? Ha recibido más apoyo Apex que COD en mi canal. O sea, COD es mi contenido base. Pero Apex ha recibido más apoyo incluso que COD. Es decir, Destro, pero es que COD tiene 3 años y tal. Sí, exacto. Exacto, COD tiene 3 años ya. COD tiene 3 años y Apex es un juego novedoso, nuevo, que viene para móvil, que pues ya ha salido en PC y consola, que a la gente le encanta y que pues quiere probarlo. ¿Ya me entienden? Ahora, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Agradezco mucho a Apex que haya salido Apex Legends Mobile porque estoy viendo que los números que ustedes han hecho me ha dado para seguir sobreviviendo el canal, seguir subiendo, seguir creciendo. Hace poco llegamos a los 69.000, pronto vamos a hacer 70.000, todo eso gracias a ustedes. Y es que a mí, no lo crean, yo también tengo mis bajoneadas cuando veo de que un video de COD no pega lo que antes pegaba. Por ejemplo, 2.000, 3.000 visitas, 4.000 visitas, a lo mucho ahora un video de COD. Es raro si pasa de las 5.000. En cambio los de Apex, a pesar de que no lleguen a veces 5.000, 4.000, me alegra porque básicamente no es un juego que es estable en el canal, es un contenido más. Entonces, yo voy a seguir, obviamente siempre subiendo COD, porque COD no lo voy a dejar, pero ahora lo voy a llevar agarrado de la mano con Apex. Quiero dejar muy claro eso. Voy a dejar siempre la información más importante de COD y la más importante de Apex y unas que otras cositas de COD y Apex, pero lo voy a llevar de la mano. ¿Que es complicado? Sí. ¿Vas a dividir completamente tus suscriptores? Pueda que sí. Pero si todo sale bien, creo que la gente va a entender a lo que yo me voy a enfocar. A que se diviertan, que les traiga el mejor contenido de los mejores juegos AAA. Por ejemplo, cuando salgan buenas noticias de Valorant, las van a tener. Cuando tengan buenas noticias de Rainbow Six, las van a tener. Cuando salga Warzone Mobile, vamos a dejar al carré con Mobile, ya se lo digo. O sea, saliendo Warzone Mobile, yo me quito completamente con Mobile. Voy a pasar el siguiente Call of Duty que hay en móvil. No importa si lo corran muchísimos dispositivos o no. O sea, ya me quiero pasar otro Call of Duty que sea estable en móvil. Que la gente diga, loco, lo quiero jugar. Eso es lo que quiero el día de hoy. Y es lo que quiero que ustedes entiendan. Porque yo les agradezco todo el apoyo que hacen, pero hay que cambiar de aires conforme al contenido. Y honestamente yo espero Warzone Mobile como no tienen idea, más que cualquier otro juego. Porque Apex, o sea, me está salvando completamente porque el contenido se ha notado que es un juego que a la gente le encanta. Y es lo que yo quiero dar a entender de que sí es un muy buen juego, pero que quede claro de que cuando salga Warzone Mobile, yo lo voy a petar. O sea, le voy a meter candela como no tienen idea de ese contenido. Claro, Call of Duty va a seguir ahorita actualmente, aunque esté poco bajo de vista. Porque no crean, el juego no está muerto. No, es imposible que esté muerto ese juego. Sino en el sentido de que como creador de contenido de Call of Duty, se ha notado de que las visitas han bajado porque el interés de la gente le vale madres. O sea, ya no es como antes. Ya antes sí le importaba el contenido de Call of Duty. Ahora solo la gente quiere jugar el juego y le vale madres el contenido. Estamos claros en eso. Bueno, en fin. Eso ha sido un video muy importante de Apex Legends Mobile. Estoy muy feliz, honestamente, por siempre darles este tipo de contenido. Espero les haya funcionado, les haya servido. Recuerden desinstalar el juego, registrarse. Recuerden también de que el juego puede que salga completamente el 17 de mayo según las fechas exactas. Y por eso tienes que desinstalar el juego para el lanzamiento global. Porque si no, te vas a quedar sin las recompensas gratuitas del lanzamiento mundial. Eso es claro. Para todos los que me estaban preguntando, lo acabo de hacer en este video, lo acabo de desinstalar el Apex, ustedes lo han visto en persona. Bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Soy Destro32, que la T14 me los acompañe y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!